Volver a Salamanca fue como abrir un cajón lleno de polvo y recuerdos. Esa ciudad, con sus calles doradas al atardecer y olor a piedra antigua, siempre me había parecido un lugar donde el tiempo se detenía. Y sin embargo, todo había cambiado. Menos él. Don Eugenio me esperaba en la puerta, con el mismo gesto severo de siempre, pero los ojos, ¡ay, esos ojos!, ya no tenían la misma dureza. Ahora brillaban con algo más suave. ¿Compasión? ¿Agradecimiento? ¿O simplemente soledad? No esperaba que aceptaras quedarte, dijo mientras abría la reja del jardín. Yo tampoco, contesté, sonriendo con cierta incomodidad. Pero el hotel canceló la reserva. Y, no conozco ya a nadie en esta ciudad. El salón olía a madera vieja y a jazmín. Nada había cambiado desde la última vez que estuve allí, cuando aún era la esposa de su hijo. El sillón verde seguía en su rincón favorito, la lámpara coja aún se encendía con un chispazo eléctrico, y ahí estaba ella. La guitarra. En su soporte, como una reina dormida. Casi 90 centímetros de caoba brillante. Un instrumento que parecía tener alma propia. No era una guitarra cualquiera. Era la guitarra de don Eugenio. Aquella con la que, según las historias, había tocado en teatros de media España cuando era joven y rebelde. Aquella con la que despedía a su esposa cuando ya no podía hablar. Me quedé mirándola demasiado tiempo. Él se dio cuenta. No la toco tanto como antes, murmuró mientras servía 2 tazas de té. No respondí. Me limité a sentarme en el sofá, sintiéndome otra vez como esa chica de 20 años que entraba en esa casa con miedo de no estar a la altura. Ahora tenía 24. Y aunque mi vida había cambiado, trabajo nuevo, ciudad nueva, matrimonio roto, esa sala me hacía sentir que el tiempo no avanzaba. Pasamos la tarde hablando de cosas sin importancia. El clima, las noticias, algún viejo vecino que había fallecido. Pero yo no dejaba de mirar la guitarra. Y en un momento en que él salió a buscar una manta, me acerqué. No sé por qué lo hice. Quizás fue por nostalgia. O por curiosidad. O simplemente porque necesitaba sentir algo verdadero entre tanto silencio. Deslicé los dedos sobre una de las cuerdas. Vibró. No era una nota perfecta, pero sonó limpia, redonda. Sentí un escalofrío. Cerré los ojos. Cuando los abrí, él estaba allí. Apoyado en el marco de la puerta, observándome en silencio. ¿Quieres tocarla?, preguntó, sin moverse. Me encogí de hombros. No sé. Nunca aprendí, la verdad. Hubo un breve silencio. Podrías. Si quisieras. Mi mirada se clavó en la suya. En su rostro curtido, pero todavía firme. En sus manos grandes, que habían sabido abrazar tanto una guitarra como una vida entera. Tragué saliva. ¿Me enseñaría?, dije al fin. Aunque sea, un poco. Él no respondió enseguida. Caminó hasta la guitarra, la tomó con una delicadeza que casi me conmovió y la apoyó en mis piernas. Mañana empezamos. A la mañana siguiente me desperté antes de que saliera el sol. No por el ruido, la casa de don Eugenio siempre había sido un templo del silencio, sino por una ansiedad que no supe identificar al principio. No era miedo. Era más bien una mezcla incómoda entre ilusión y desconfianza. Como si hubiese abierto una puerta que no sabía si debía haber tocado. Me levanté, me vestí sin hacer ruido y bajé a la cocina. Él ya estaba allí, con su camisa remangada, moliendo café a mano, como siempre. No sé si me oyó bajar o si simplemente lo presentía todo, pero me miró sin sorpresa. «Tienes manos largas», dijo, sin saludar siquiera. «Eso es bueno para tocar. Pero las tuyas son suaves. Demasiado suaves». Me senté en la mesa sin saber si lo decía como elogio o reproche. No me dio tiempo a preguntar. En menos de un minuto ya había colocado la guitarra sobre mis rodillas otra vez. Primero, ¿cómo se sostiene?
La guitarra no se abraza. No se domina. Se acompaña. Como una mujer, añadió, y luego corrigió con una sonrisa apenas visible. O como un recuerdo. Me sorprendió el tono de su voz. Ya no era tan firme como la noche anterior. Había una especie de nostalgia en sus palabras, algo que parecía más dirigido a sí mismo que a mí. Acarició el mástil de la guitarra como si limpiara polvo invisible, y entonces me miró a los ojos. Si no respetas el instrumento, él no te va a respetar. La primera lección fue más difícil de lo que esperaba. Las cuerdas de acero me cortaban la yema de los dedos. La postura me incomodaba. Cada vez que cometía un error, que era siempre, él fruncía el ceño y me corregía sin piedad. No. Así no. Mira cómo colocas la mano. No es una rama seca. Es una línea viva. En un momento quise soltarlo todo. Decirle que quizás había sido una mala idea, que yo no tenía oído, ni paciencia, ni el alma de una guitarrista. Pero algo en su forma de enseñar, en su manera de observar, me retenía. Había dureza, sí. Pero también atención. Cuidado. Y quizás, ¿orgullo? Al final de la mañana logré sacar algo parecido a un acorde limpio. Era menor, creo. Y cuando el sonido salió entero, como una gota cayendo en agua quieta, él dejó de hablar. Me miró. Sus labios temblaron un instante, y luego se giró hacia la ventana. Mi mujer tocaba ese acorde cuando estaba triste, dijo en voz baja. Solía repetirlo una y otra vez. Como si al repetirlo, el dolor se fuera. La frase cayó entre nosotros como un abrigo mojado. No supe qué decir. No sabía casi nada de su esposa. Solo que había muerto hacía ya muchos años, cuando su hijo, mi exmarido, aún estaba en la universidad. Guardó la guitarra sin mirar y se fue al comedor. Yo me quedé sola con el eco de la nota. Esa noche cenamos en silencio. Me ofreció una copa de vino, que rechacé. Él tampoco bebió. En la radio sonaban viejas canciones andaluzas. Ninguno comentó nada. Antes de irme a dormir, pasé de nuevo por el salón. Allí estaba ella, apoyada en su soporte. La guitarra. Majestuosa y, de algún modo, triste. Como si supiera que no todas las manos merecen su música. Me acerqué despacio, como quien se disculpa. La rocé con la punta de los dedos y sentí otra vez esa pequeña electricidad. Cerré los ojos y recordé su voz. No se domina. Se acompaña. Cuando abrí los ojos, vi su silueta en la puerta. ¿La estás escuchando?, preguntó. No supe si hablaba de la guitarra o de otra cosa. Estoy intentando, susurré. Don Eugenio dio un paso hacia mí. No se acercó demasiado. Solo lo justo. Tú la tocas diferente. Con miedo. Eso es bueno. ¿Bueno? Sí. Porque el miedo obliga a escuchar. Se giró para irse, pero antes de desaparecer por el pasillo, dejó caer una frase al aire, como quien suelta un secreto sin mirar atrás. Si sigues así, la guitarra empezará a hablarte. Los días siguientes transcurrieron como si hubiéramos firmado un pacto silencioso. Yo me despertaba temprano, preparaba el desayuno, siempre 2 tazas, aunque él nunca pedía, y esperaba a que bajara con su paso lento, arrastrando un poco el pie derecho. Nunca lo vi con prisa, y sin embargo, cada mañana llegaba puntual. Puntual a nuestra rutina. A la lección. El salón se había convertido en una especie de escenario privado. Allí estaba siempre la guitarra, como centro de gravedad. Yo me sentaba en el borde del sofá, espalda recta, dedos tensos, y el frente a mí, observando como un maestro viejo que ha visto demasiadas promesas no cumplidas. Otra vez, repetía cuando el acorde salía débil. Más lento. No golpees. Hazla sonar, no defenderse. Aprendía. No tan rápido como quería, pero aprendía. Las manos me dolían al final del día.
Tenía los dedos marcados y el orgullo herido. Pero cada vez que una nota sonaba bien, él cerraba los ojos por una fracción de segundo. Como si algo dentro de él respirara otra vez. Una tarde de lluvia, mientras él salía a comprar pan, lo hice. Buscaba papel para apuntar un patrón de acordes y encontré algo más. En un cajón bajo el aparador, entre partituras y cuadernos antiguos, descubrí un cuaderno de tapas gastadas. Lo abrí con torpeza, pensando que sería otra libreta técnica. Pero no. Eran partituras escritas a mano, con letra curva, femenina. Y en los márgenes, pequeños dibujos de flores, palabras sueltas. No olvides que eres sonido, para él, siempre la misma canción. Pasé las páginas con el corazón acelerado. En una de ellas, una melodía completa titulada Canción para Eugenio. No era difícil. Pocos acordes, ritmo suave, como una canción de cuna. La toqué. Despacio. Sin pensar. Solo dejándome llevar. Y entonces, lo escuché. La puerta. Giré la cabeza. Allí estaba él. Empapado por la lluvia, con la bolsa del pan a medio cerrar. Me observaba sin moverse. No tenía rabia en la mirada. Tampoco ternura. Solo una rigidez que no conocía. ¿Dónde encontraste eso? Preguntó, sin elevar la voz. En el cajón. No sabía qué. No debiste tocarla, me interrumpió. Se acercó. Tomó la guitarra de mis manos con la suavidad de quien recoge algo herido. La colocó de nuevo en su soporte y cerró el cuaderno sin mirarlo. Esa canción no era para cualquiera. Intenté explicarme, pero no me salió la voz. Él respiró hondo, como si contuviera una tormenta interna. Luego, tras un breve silencio, dijo algo que no esperaba. Esa canción la escribió ella. Para mí. La tocaba cuando no podía hablarme. Cuando estaba cansada de mis silencios. Me quedé quieta. Él se sentó en el sofá, por primera vez desde que habíamos comenzado las lecciones. Nunca permití que nadie más la tocara. Ni siquiera su hijo. Porque no la entendían. Porque la tocaban, como tú. Bien. Pero sin historia. No sabía si debía disculparme. Lo único que pude hacer fue sentarme a su lado, con cierta distancia. El salón olía a madera mojada y a tensión. Lo siento, susurré finalmente. Pero esa canción me hizo sentir algo. No sé qué. Solo, que había verdad en ella. No respondió enseguida. Solo giró la cabeza hacia la ventana y dijo: Eso es lo más peligroso de la música. Que a veces dice la verdad incluso cuando uno no quiere escucharla. Desde aquella tarde, algo se rompió entre nosotros. No fue un quiebre abierto ni un conflicto declarado. Fue algo más sutil. Como si el aire en la casa se hubiera vuelto más espeso, y cada nota mal tocada fuera un eco de una herida aún abierta. Don Eugenio ya no corregía con tanta atención. A veces ni siquiera me miraba. Las lecciones seguían, sí, pero ahora eran más breves. Más frías. Tocábamos solo lo necesario, lo básico. Sin emoción. Sin diálogo. Yo también empecé a dudar. No de la música, esa seguía dándome fuerza, sino de mi lugar allí. ¿Había cruzado un límite? ¿Había convertido su confianza en invasión? Una noche, decidí arriesgarme. Me encerré en la habitación de invitados con la guitarra, me la había dejado, como cada noche, y practiqué en secreto. No las piezas que él me daba, sino esa melodía. La de su esposa. Canción para Eugenio. Quería entenderla. No como música, sino como idioma. Como algo que hablaba de él, de ella, y quizá, de mí también. Toqué y toqué hasta que el acorde final salió puro, sostenido, como una exhalación. Y fue entonces cuando sucedió, la cuerda se rompió. Un latigazo de silencio llenó la habitación. Me quedé inmóvil. Un hilo de sudor me bajó por la espalda.
Respiré hondo y bajé las escaleras con la cuerda rota en la mano, dispuesta a decirle lo que había pasado. A asumir la culpa. Pero no estaba. Lo encontré en el jardín trasero, bajo la pérgola, fumando un cigarro con los dedos temblorosos. Algo en su postura me detuvo. Era la primera vez que lo veía frágil. No viejo, no cansado. Frágil. Se rompió, dije desde lejos. No respondió. Solo dio otra calada y miró al cielo. Las cuerdas se rompen cuando uno toca sin entender, dijo al fin. Porque la guitarra, cuando no se siente respetada, se defiende. No supe si era una metáfora o un reproche. Tal vez ambas cosas. Yo solo quería aprender, balbuceé. ¿Aprender qué? Preguntó con una voz que no tenía rabia, sino tristeza. ¿A tocar como ella? ¿A ocupar su lugar? Sentí que el aire se me escapaba. No quiero ocupar el lugar de nadie, respondí con sinceridad. Solo quiero encontrar el mío. Se quedó en silencio. Luego aplastó el cigarro con el talón, se levantó y pasó junto a mí sin mirarme. Al entrar en casa, dijo sin girarse. Mañana no habrá clase. Esa noche no dormí. En mi cabeza no dejaban de sonar los mismos acordes, los que ya no podía tocar. Y entre ellos, la pregunta, ¿por qué seguía allí? ¿Por la música, por él, o por algo que aún no entendía? Al día siguiente, la casa amaneció en silencio. Más del habitual. No se oía la radio, ni el molinillo de café, ni siquiera sus pasos arrastrados por el pasillo. Bajé despacio, esperando verlo en la cocina o en el salón. Pero no estaba. La guitarra, en su soporte, seguía allí. Como si no supiera que ya no era bienvenida. En la mesa encontré una nota breve, escrita con su letra firme. Salí. No me esperes. No hay clase. Me quedé mirando esas palabras como si fueran un portazo. Me sentí expulsada. Intrusa en una historia que no era mía. Salí a caminar por Salamanca sin rumbo, arrastrando pensamientos y culpa. Las callejuelas empedradas parecían mirarme con juicio. Acabé, casi sin querer, en una tienda de música del centro. La reconocí de mis años de estudiante, cuando pasaba frente a su escaparate soñando con aprender. Jamás había entrado. Al cruzar la puerta, el olor a barniz, papel viejo y cuerdas nuevas me abrazó. Una mujer mayor con gafas redondas me sonrió desde el mostrador. ¿Puedo ayudarte? Le mostré la cuerda rota. Es de una guitarra antigua. No es mía, pero la rompí. Ella la tomó entre los dedos, la giró con cuidado y murmuró. Esto es acero puro. Difícil de romper si uno no toca con fuerza emocional. Sonreí, nerviosa. ¿La conoce? Pregunté. ¿La guitarra es de Eugenio? Asentí. Claro que la conozco. Esa guitarra tiene historia. Él la traía aquí cuando aún tocaba en los conciertos de Madrid. Una vez se rompió el puente y lloró como si se hubiera muerto alguien. Guardé silencio. La mujer notó mi incomodidad. ¿Eres familia? Es nuera. Ah, asintió. Entonces ya sabes lo que significa para él. Ella buscó entre los cajones una cuerda similar, la envolvió con cuidado y me la entregó. No es idéntica, pero servirá. Solo ten cuidado. Esa guitarra no es cualquier cosa. Tiene carácter. Como su dueño. Al volver a casa, la encontré vacía. Colgué mi abrigo, fui al salón y abrí el estuche con las herramientas básicas. Cambiar una cuerda era delicado, pero no imposible. Me temblaban las manos. No por la dificultad técnica, sino por lo que representaba. Era un gesto de reparación, de respeto. Cuando terminé, no me atreví a tocar. La dejé en su lugar, limpia, intacta. Y subí a mi habitación con un nudo en el pecho. Cayó la tarde. Empezaba a anochecer cuando escuché el sonido. Un acorde. Fuerte. Puro.
Descendí corriendo. Don Eugenio estaba sentado en el sofá, con la guitarra entre los brazos. «¿La arreglaste?», dijo sin mirarme. «Lo intenté. Quedó bien». Silencio. «¿Dónde la llevaste?» «A la tienda del centro». «La de siempre». Él asintió con una expresión que no supe leer. Luego, sin más, tocó otro acorde. Y luego otro. Una melodía que no conocía, pero que tenía algo distinto. Como si hablara de presente, no de pasado. «¿Es nueva?», pregunté. «La compuse esta tarde». «¿Para mí?». Él sonrió, pero no respondió. «¿Puedo tocar contigo?». Eugenio dudó, pero luego extendió la guitarra hacia mí. Me senté frente a él, y por primera vez, no era alumna. Éramos dos que buscaban algo entre las notas. Esa noche tocamos juntos durante casi una hora. Sin errores. Sin reproches. Solo música. Al final, cuando el último acorde se desvaneció, me miró con los ojos más vivos que le había visto jamás. «Tú la haces sonar diferente. No como ella. No como yo. Como tú». Aquel concierto improvisado en el salón cambió algo. Lo notamos los dos, aunque ninguno lo dijo en voz alta. A la mañana siguiente, don Eugenio volvió a preparar café. Volvió a comentar la previsión del tiempo. Incluso bromeó sobre mis dedos torpes al colocar un acorde menor. Pero algo no había vuelto. Era como si la música se hubiera dicho todo por nosotros, y ahora las palabras ya no supieran qué hacer. Tocábamos, sí, pero cada nota era una pregunta suspendida. Cada pausa, una espera que nadie se atrevía a llenar. Una semana después, recibí una llamada de Madrid. Era del conservatorio. Me ofrecían una beca para un curso intensivo de técnica y composición. 3 meses. Oportunidad única. La voz de la secretaria era amable, precisa. Yo escuchaba como si me hablara desde otro planeta. Colgué sin decirle nada a Eugenio. Esa tarde él notó mi distracción. Lo conozco ya. A veces hace que no se da cuenta, pero observa cada gesto. Me miró por encima de las gafas mientras afinaba la guitarra. «¿Qué pasa?». Negué con la cabeza. Pero las palabras se escaparon solas. «Me llamaron de Madrid. Me ofrecen una beca». Silencio. Bajó la vista hacia las cuerdas. «¿Vas a aceptarla?». «No lo sé». «¿Por qué no?». No supe qué contestar. Porque no era miedo. Ni comodidad. Era algo más profundo. Algo que tenía que ver con él, con esta casa, con las tardes de lluvia tocando piezas que nadie más conoce. «Aquí hay algo que aún no he terminado», dije al fin. Él dejó la guitarra a un lado. Se levantó. Caminó hasta la ventana. «La música no es un lugar donde quedarse, Alicia. Es un camino. Si te quedas quieta demasiado tiempo, deja de sonar». Sus palabras me dolieron. No porque estuvieran equivocadas, sino porque eran verdad. Esa noche no cenamos juntos. Yo subí a mi cuarto temprano. Me senté en la cama con el formulario de la beca abierto en el portátil. El cursor parpadeaba en blanco, esperando mi decisión. Pero no podía escribir. Bajé al salón. Estaba oscuro. Solo una lámpara encendida. La guitarra, en su sitio, parecía dormida. Toqué el respaldo del sillón donde él solía sentarse. Aún conservaba su calor. De pronto, escuché su voz desde el umbral. «No toques esta noche». Me giré, sorprendida. Estaba en bata, descalzo, el rostro más serio que nunca. «¿Por qué?». «Porque hoy todo sonaría mal. Porque no estás aquí». «Ni yo tampoco». Me quedé en silencio. Él entró, tomó la guitarra y la guardó en su estuche. Cerró con firmeza. «La música tiene un tiempo. Y tú estás fuera de él ahora». Dicho esto, se marchó. Y por primera vez en semanas, la noche no tuvo un solo acorde.
Solo el tic-tac del reloj. Solo el sonido de las cosas no dichas. La mañana siguiente amaneció gris, con nubes densas que pesaban sobre Salamanca como un presagio. La casa estaba en silencio absoluto, como si aún guardara el eco de la noche anterior. Bajé al salón con pasos cautelosos, encontrando el estuche de la guitarra cerrado y bien asegurado. Me senté frente a la ventana y dejé que el aire frío me despejara la mente. Tenía que tomar una decisión. Madrid era una oportunidad única, pero dejar atrás este lugar y a don Eugenio me parecía ahora mucho más difícil de lo que había imaginado. El timbre sonó de repente y me sobresalté. Al abrir, lo vi. Era él. Sin palabras, solo con esa presencia que llenaba el espacio. Tenía un paquete en las manos y una expresión que mezclaba esperanza y resignación. «Traje esto para ti», dijo mientras entraba. Me entregó una bolsa de tela que al abrirla contenía un nuevo juego de cuerdas y un cuaderno de partituras. «Si decides quedarte, no estarás sola», añadió con una sonrisa leve. «Pero si te vas, que esto te acompañe». Sentí un nudo en la garganta. Era más que un regalo. Era un puente tendido entre nosotros. Pasamos la tarde hablando. Por primera vez desde semanas, las palabras fluyeron sin tensión. Me contó historias de su juventud en Madrid, de sus giras y conciertos, de los días en que la música le salvó la vida. «Nunca es tarde para aprender algo nuevo», me dijo. «Ni para empezar de cero». Al caer la noche, sacó la guitarra. La afinó con cuidado y me indicó que me sentara junto a él. «Quiero enseñarte algo diferente», dijo. «No solo acordes o notas. Quiero mostrarte cómo hablar con el instrumento». Juntos tocamos. Él marcaba el ritmo, yo seguía el compás. Se formó una melodía dulce, casi una conversación sin palabras. Algo en esa música parecía abrir puertas dentro de mí, despertar recuerdos, esperanzas y temores. Cuando la última nota se desvaneció, don Eugenio me miró con ojos que reflejaban algo que no había visto antes. Confianza. «¿Quieres venir conmigo a Madrid?», preguntó. Me quedé en silencio. Era la pregunta más difícil que me habían hecho. «No lo sé», respondí. «Pero sé que contigo, la música suena diferente». El aire estaba cálido aquella tarde en Salamanca. Una suave brisa movía las hojas de los árboles del pequeño parque donde se celebraba la fiesta local. Entre risas y conversaciones, el bullicio contrastaba con la calma que sentía en mi pecho. Había invitado a don Eugenio a acompañarme en una pequeña presentación que había conseguido en un café cercano. Sería nuestra primera actuación juntos frente a un público, por pequeño que fuera. Al llegar, noté las miradas curiosas de los asistentes cuando él, con su porte tranquilo y guitarra en mano, se sentó a mi lado. La gente susurraba: «¿Él es suegro? ¿Qué hace con la joven?». Pero nosotros no les prestamos atención. Solo teníamos ojos y oídos para la música. Empezamos con las piezas que él me había enseñado, mezclando melodías antiguas con mis tímidos toques modernos. Al principio, mis dedos temblaban, el sudor mojaba las cuerdas, y sentía que el mundo se cerraba sobre mí. Pero él me sostuvo con su mirada serena y me animó con un leve gesto. A medida que avanzaba el concierto, la música fluía entre nosotros como un río caudaloso que arrastraba miedos y silencios. La gente empezó a sentir con la cabeza, algunos incluso cerraron los ojos, dejando que la melodía les acariciara el alma. En un momento dado, él tomó la palabra. «Esta es una canción muy especial», dijo. «Fue escrita por alguien que amó profundamente la música y a quienes la rodeaban». Tocó unas notas y me indicó que siguiera. La canción era sencilla, pero cargada de emociones. Mientras tocaba, sentí que no solo las cuerdas vibraban, sino también mi corazón. La conexión entre nosotros se hizo palpable. Al terminar, la ovación fue tímida pero sincera. Él sonrió, algo raro en él, y me susurró: «¿Ves, Alicia? Juntos hacemos que la guitarra hable». Esa noche, al regresar a casa,
Caminamos sin prisa. No hablamos mucho, pero nuestras miradas lo decían todo. Habíamos dado un paso que cambiaría nuestras vidas para siempre. Antes de entrar, él se detuvo y me miró fijo. Nunca pensé que volvería a sentir esto, confesó. Pero ahora sé que la música puede unir lo que el tiempo separó. No supe qué responder, solo asentí. El silencio que siguió estaba lleno de promesas. Las horas parecían estirarse como las notas largas que aprendí a tocar con don Eugenio. La casa estaba más silenciosa que nunca, como si supiera que esa sería nuestra última noche juntos. Mañana, yo partiría hacia Madrid para comenzar el curso, y él seguiría con su guitarra, con sus recuerdos, con su soledad compartida conmigo. Esa noche, sentados en el salón, la luz tenue de la lámpara dibujaba sombras suaves en sus arrugas y en mis manos que ya no temblaban tanto. Nunca te dije, comenzó don Eugenio, con la voz baja, que la música era lo único que me quedaba cuando perdí a mi esposa. Ella era la melodía, y yo, el silencio que intentaba alcanzarla. Suspiró y miró la guitarra, apoyada junto al sillón. Ahora, tú eres parte de esa melodía. Una nota que no esperaba, pero que necesitaba. Sentí que el pecho se me apretaba. Todo lo que había vivido con él, las lecciones, las dudas, los silencios y las músicas, cobraban sentido en ese instante. Tomé la guitarra y le ofrecí el mástil. Tocemos juntos una última vez, propuse. Para que esta historia no termine, sino que se transforme. Sonrió con un brillo nostálgico. Comenzamos a tocar, lentamente, como si cada acorde fuera un adiós. Pero también un hasta luego. Las notas se entrelazaban con el viento que entraba por la ventana entreabierta, llevando nuestra música más allá de las paredes, hacia la noche estrellada de Salamanca. Cuando el último acorde murió en el aire, nos quedamos en silencio. Gracias, Alicia, dijo él, por enseñarme a escuchar de nuevo. Yo le devolví la sonrisa más sincera. Gracias a usted por enseñarme a sentir. Nos miramos un instante más. Entonces, recogí mis cosas. Al salir, la guitarra quedó en su soporte, llena de historias y promesas. Y mientras cerraba la puerta, supe que ese último acorde no era un final. Era el comienzo de algo nuevo, aún por descubrir. Gracias por seguir con nosotros en el canal Deseos Prohibidos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias apasionantes.